El puente de la nave humana Filo del Destino tembló cuando otro impacto de energía golpeó el casco. La capitana Sarah Chen se aferró a su silla de mando mientras chispas saltaban de los paneles de control dañados. Las luces rojas de emergencia parpadeaban en el puente, y el olor a circuitos quemados llenaba el aire. «Brecha en el casco en la cubierta 7», gritó el teniente Martínez desde su estación. «Las compuertas de emergencia resisten, pero estamos perdiendo atmósfera rápidamente». Sarah miró la pantalla principal. 5 enormes naves de guerra alienígenas rodeaban su pequeña nave de exploración. Las naves enemigas eran plateadas y elegantes, cada una 3 veces más grande que la suya. Armas de energía disparaban desde sus cascos, y cada impacto hacía que el Filo del Destino se sacudiera como un juguete. «Capitana, no podremos resistir mucho más», dijo el comandante Park, su segundo al mando. La sangre le corría por la frente desde un corte. «Nuestros escudos están al 8%. Sarah asintió. Sabía que este momento llegaría cuando detectaron por primera vez la flota alienígena atacando naves de transporte civiles cerca del borde del espacio humano. Los alienígenas habían destruido 3 cargueros sin advertencia, matando a cientos de personas inocentes. Cuando la nave de Sarah llegó para ayudar, los alienígenas también dirigieron sus armas contra ellos. «Envía un mensaje al comando terrestre», ordenó Sarah. «Diles lo que encontramos aquí. Diles que estos alienígenas atacan sin previo aviso y matan a inocentes». «Sí, capitana», respondió la oficial de comunicaciones Walls, con manos temblorosas mientras trabajaba en su consola. «Mensaje enviado, pero están interfiriendo nuestra señal. No sé si llegó». Otro impacto sacudió la nave. Esta vez, las luces se apagaron por varios segundos antes de que el sistema de respaldo se activara. Sarah escuchó el crujido del metal mientras el armazón de la nave se retorcía por el daño. «Capitana, los alienígenas nos envían un mensaje», dijo Walls. «Ponlo en pantalla». La pantalla principal parpadeó y mostró el rostro de una criatura alienígena. Su piel era gris y lisa, con grandes ojos negros y sin nariz visible. Cuando habló, el traductor universal hizo que su voz sonara fría y mecánica. «Nave humana, ríndanse de inmediato. Bajen sus escudos y prepárense para ser abordados. Su especie ha entrado en espacio perteneciente al Imperio Zafiriano. Esto no está permitido». Sarah se levantó de su silla. La sangre goteaba de un corte en su mano, pero lo ignoró. «Soy la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Filo del Destino. Los cargueros que destruyeron estaban en espacio neutral, llevando suministros médicos a la colonia de Nueva Haven. Asesinaron a civiles inocentes». La expresión del alienígena no cambió. «El Imperio Zafiriano reclama todo el espacio más allá del tercer brazo espiral. Su especie es nueva y débil. Aprenderán a obedecer o serán destruidos». «Estábamos intentando ayudar a los sobrevivientes de las naves que atacaron», dijo Sarah. «Eran familias, niños. No hicieron nada malo». «Su preocupación por los débiles demuestra porque su especie nunca será importante en esta galaxia», respondió el alienígena. «Desperdician recursos en quienes no pueden defenderse. Los fuertes gobiernan. Los débiles sirven o mueren. Así es el camino de todas las civilizaciones avanzadas». Sarah sintió una furia creciendo en su pecho. Había visto los restos de los cargueros, las cápsulas de escape que los alienígenas habían atacado deliberadamente. Hombres, mujeres y niños habían muerto porque estas criaturas creían que las vidas humanas no valían nada. «Se equivocan», dijo en voz baja. «Los humanos no abandonamos a los nuestros. No dejamos que la gente muera». El alienígena pareció divertido. «Su nave está dañada. Sus armas son débiles. Ni siquiera pueden protegerse a sí mismos, y aún así hablan de proteger a otros. Ríndanse ahora y haremos sus muertes rápidas». Sarah miró a su alrededor en el puente. Su tripulación la observaba, esperando órdenes. Podía ver miedo en sus ojos, pero también determinación. Todos sabían lo que venía. «Señor», llamó Martínez. «El núcleo del motor está sobrecargándose. Tenemos unos 10 minutos antes de que colapse». Sarah asintió.
Tenía una última cosa que hacer. Walls, abre un canal a la flota alienígena. Máxima potencia. Quiero que todas sus naves reciban este mensaje. Canal abierto, capitana. Sara miró directamente a la cámara. Sabía que si este mensaje llegaba al espacio humano, cambiaría todo. La Tierra necesitaba saber con qué se enfrentaban. Más importante aún, necesitaba entender cómo eran realmente estos alienígenas. Soy la capitana Sara Chen del Servicio de Exploración Terrestre. Envío este mensaje para advertir a todas las fuerzas humanas sobre la amenaza que hemos descubierto. Los alienígenas que se llaman el Imperio Zafiriano han atacado y destruido naves civiles en espacio neutral. Apuntaron deliberadamente a cápsulas de escape con niños y familias. La nave tembló de nuevo cuando más disparos impactaron el casco. Estos alienígenas creen que la misericordia es debilidad. Piensan que proteger a inocentes nos hace inferiores. Están equivocados. Los humanos no abandonamos a los nuestros. No dejamos que la gente muera. Y recordamos a quienes dañan a inocentes. Sara miró al comandante alienígena en la pantalla. Cometieron un error al matar a esas personas. Cometieron un error aún mayor al decirme que preocuparme por vidas inocentes hace a los humanos débiles. Los ojos negros del alienígena parecieron enfocarse en ella con algo que podría haber sido curiosidad. Déjenme decirles algo sobre las naves de guerra humanas, continuó Sara. Cuando amenazan a nuestra gente, cuando lastiman a nuestras familias, cuando asesinan a nuestros niños, no solo nos enojamos. Nos convertimos en algo más, algo que nunca han enfrentado antes. Chispas saltaron de su consola cuando otro impacto golpeó la nave. Sara no apartó la vista de la cámara. Las naves de guerra humanas no retroceden cuando nuestra gente está amenazada. No nos rendimos cuando asesinan a inocentes, y nunca, jamás, dejamos de cazar a quienes dañan a los nuestros. Han sido advertidos. Sara miró a Martínez. ¿Cuánto tiempo hasta la brecha del núcleo? 3 minutos, capitana. A toda la tripulación. Soy la capitana. Prepárense para la evacuación de emergencia. Diríjanse a las cápsulas de escape ahora. Se volvió hacia Walls. Llegó nuestro mensaje al espacio humano. Amplifiqué la señal lo más que pude, capitana. Debería haber llegado antes de que pudieran bloquearla por completo. Sara asintió. Bien. Es todo lo que podemos hacer. Su tripulación comenzó a moverse hacia las bahías de las cápsulas de escape. Sara permaneció en el puente, observando cómo las naves alienígenas se acercaban. Podía ver los puertos de armas abriéndose en sus cascos, preparándose para el ataque final. Capitana, su cápsula de escape está lista, dijo el comandante Park. Tenemos que irnos ahora. Sara negó con la cabeza. Alguien debe quedarse para asegurar que los registros de nuestro mensaje se transmitan. Vayan. Es una orden. Park dudó, luego saludó. Ha sido un honor servir con usted, capitana. El honor fue mío. Ahora vayan y cuiden a la tripulación. Sara estaba sola en el puente cuando las naves alienígenas dispararon su última ráfaga. El casco se rompió como cáscara de huevo, y la atmósfera escapó al espacio. Mientras su visión se oscurecía, activó el faro de emergencia que transmitiría todos los datos de los sensores y los registros del mensaje a la Tierra. El filo del destino explotó en una bola de fuego y escombros. Las naves alienígenas observaron por un momento, luego se alejaron, satisfechas de haber eliminado otra molestia menor. 3 días después, el mensaje de Sara llegó a la Tierra. El almirante Harrison Webb estaba en su oficina en el comando terrestre, leyendo la transmisión por tercera vez. Los datos eran claros. Un imperio alienígena había atacado naves civiles humanas sin provocación, asesinando a familias y niños, y dejando claro que consideraban a los humanos inferiores y débiles. Webb, un hombre mayor que había servido en 3 guerras durante la expansión humana en el espacio, había enfrentado piratas, milicias corporativas y colonias rebeldes. Pero esto era diferente. Este era un imperio alienígena que creía que matar niños humanos era aceptable. Activó su sistema de comunicaciones y comenzó a enviar mensajes a todos los mundos humanos, todas las bases militares,
todas las naves de la flota. Los mensajes eran simples y directos. Todas las fuerzas humanas están en alerta máxima. Un imperio alienígena que se hace llamar el Imperio Zafiriano ha cometido actos de guerra contra civiles humanos. La capitana Sarah Chen y su tripulación murieron defendiendo a inocentes de estos alienígenas. Su mensaje final contenía una advertencia que todos debemos recordar. Webb hizo una pausa, pensando en la joven capitana que sacrificó su vida para enviar esa advertencia. La capitana Chen les dijo a estos alienígenas que las naves de guerra humanas no retroceden cuando nuestra gente está amenazada. Les dijo que no nos rendimos cuando asesinan a inocentes. Les dijo que nunca dejamos de cazar a quienes dañan a los nuestros. No fueron palabras vacías. Fueron una promesa. El almirante se levantó y caminó hacia su ventana, observando los astilleros donde se construían y reparaban naves humanas. Pensó en todas las familias de los cargueros destruidos. Pensó en Sarah Chen muriendo sola en su puente para asegurar que su advertencia llegara a casa. A partir de hoy, la humanidad está en guerra con el Imperio Zafiriano. No es una guerra por territorio o recursos. Es una guerra por supervivencia. Nos han mostrado lo que piensan de la vida humana. Ahora les mostraremos qué pasa cuando amenazan a nuestras familias. El mensaje de Webb llegó a todos los rincones del espacio humano en horas. En la Tierra, el Consejo Mundial convocó una sesión de emergencia. En Marte, el gobierno colonial comenzó a convertir naves civiles en naves de guerra. En las colonias exteriores, las milicias que llevaban años peleando entre sí detuvieron sus conflictos y trabajar juntas. Algo estaba ocurriendo en el espacio humano que nunca antes había pasado. Todas las naciones, corporaciones y facciones que habían estado divididas durante décadas se unieron de repente por un hecho simple. Los alienígenas habían asesinado a niños humanos, y alguien debía pagar por ese crimen. En el Imperio Zafiriano, el almirante Kate Barr recibió informes sobre el aumento de la actividad militar humana. Descartó los informes como insignificantes. Los humanos eran una especie primitiva que apenas había aprendido a viajar entre las estrellas. Sus naves eran toscas y sus armas obsoletas. No representaban una amenaza real para la poderosa flota zafiriana. Kate Barr tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Ordenó un ataque total contra el mundo colonial humano de Kepler 442b. Mostraría a estos humanos primitivos qué pasaba cuando interferían con las operaciones zafirianas. En Kepler 442b vivían 300.000 civiles humanos. Agricultores, maestros, médicos e ingenieros que habían construido una vida pacífica en un mundo lejano. Nunca habían dañado a nadie. No tenían defensas militares. La flota zafiriana llegó sin previo aviso y comenzó un bombardeo desde la órbita. El ataque duró 6 horas. Cuando terminó, cada ciudad era cenizas, cada granja estaba quemada, cada humano en el planeta estaba muerto. El almirante Kate Barr transmitió imágenes de la destrucción por todo el espacio humano. Su mensaje fue simple: esto es lo que les pasa a las especies que desafían al Imperio Zafiriano. Ríndanse ahora o más de sus mundos arderán. Esperaba una rendición inmediata. En cambio, ocurrió algo sin precedentes en el espacio humano. Todas las fuerzas militares humanas, desde la flota de defensa terrestre hasta la milicia colonial más pequeña, se silenciaron de repente. Todas las comunicaciones militares fueron encriptadas con códigos que ni siquiera las agencias de inteligencia humanas podían descifrar. Las redes de noticias civiles encontraron sus señales bloqueadas. El transporte comercial se suspendió sin explicación. Durante 6 meses, la galaxia no escuchó nada del espacio humano. Las naves que entraban en territorio humano simplemente desaparecían. Comerciantes y diplomáticos alienígenas no recibían respuestas a sus mensajes. Era como si la humanidad hubiera desaparecido por completo. El almirante Kate Barr no estaba preocupado. El silencio significaba rendición. Los humanos habían aprendido su lección y se preparaban para someterse al dominio zafiriano. Estaba equivocado. Lo que los humanos estaban haciendo era algo que ninguna especie alienígena había intentado jamás. Estaban convirtiendo toda su civilización en un arma. Cada nave, cada fábrica, cada recurso se dirigía hacia un único objetivo: la destrucción completa del Imperio Zafiriano.
La advertencia de la capitana Sarah Chen había sido escuchada y comprendida. Los alienígenas habían amenazado a la gente humana, asesinado a familias humanas y matado a niños humanos. Ahora aprenderían qué significaba enfrentarse a una especie que nunca olvidaba ni perdonaba tales crímenes. La almirante Chen Wei estaba en el puente de la venganza, observando la pantalla táctica que mostraba el borde del espacio safiriano. Su nave era la insignia de la flota más grande que la humanidad había reunido jamás. Detrás de ella se extendía una formación de más de 800 naves, cada una equipada con armas diseñadas para un solo propósito: la destrucción total del Imperio Safiriano. Chen Wei era la hermana mayor de Sarah Chen. Cuando la noticia de la muerte de Sarah llegó a la Tierra, Wei renunció a su puesto como jefa de la Fuerza de Defensa de Marte y se ofreció como voluntaria para liderar la flota de guerra humana. El gobierno intentó rechazar su solicitud, diciendo que estaba demasiado involucrada emocionalmente. Wei respondió que la emoción era exactamente lo que esta guerra necesitaba. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la tercera flota safiriana, reportó el comandante Torres, su oficial de comunicaciones. Exigen que abandonemos su espacio de inmediato. Ponlos en pantalla, ordenó Wei. La pantalla principal mostró el puente de una nave de guerra safiriana. El almirante Keitbar apareció en la pantalla, su piel gris y ojos negros reflejando una arrogancia fría. Detrás de él, otros oficiales safirianos trabajaban en sus estaciones. Flota humana, regresen a su espacio de inmediato, dijo Keitbar. Esta región pertenece al Imperio Safiriano. Su presencia aquí es un acto de guerra. Wei sonrió, pero no había calidez en su expresión. Almirante Keitbar, supongo. Soy la almirante Chen Wei de la Flota de Defensa Humana. He estado deseando conocerte. ¿Eres Chen Wei? Keitbar parecía sorprendido. Me informaron que los humanos habían puesto a una mujer al mando de su flota. Esto demuestra lo desesperados y estúpidos que se han vuelto. Soy la hermana de la capitana Sarah Chen, dijo Wei en voz baja. La mujer que asesinaste hace 6 meses. La mujer que intentó advertirte que pasaría si dañabas a humanos inocentes. La expresión de Keitbar no cambió. Tu hermana murió porque interfirió con las operaciones safirianas. Al igual que tú morirás si no te retiras de inmediato. Wei miró su pantalla táctica. La tercera flota safiriana consistía en 200 naves de guerra, cada una más grande y mejor armada que la mayoría de las naves humanas. Según los informes de inteligencia, estas naves habían conquistado 17 sistemas estelares para el Imperio Safiriano y nunca habían sido derrotadas en batalla. Almirante Keitbar, quiero que entiendas algo, dijo Wei. Mi hermana te envió una advertencia antes de morir. Te dijo que las naves de guerra humanas no retroceden cuando nuestra gente está amenazada. Te dijo que no nos rendimos cuando asesinan a inocentes. Te dijo que nunca dejamos de cazar a quienes dañan a los nuestros. Palabras vacías de una primitiva moribunda, respondió Keitbar. Sus naves son toscas y sus armas débiles. Toda su flota no sería rival para un solo escuadrón de naves de batalla safirianas. Wei asintió a Torres, quien comenzó a transmitir sus siguientes palabras a todas las naves de ambas flotas. Mataste a 300.000 personas inocentes en Kepler 442b, dijo Wei. Agricultores, maestros y niños que nunca dañaron a nadie. Transmitiste sus muertes por todo el espacio humano como si fuera entretenimiento. Pensaste que eso nos haría rendirnos. La pantalla táctica mostró a las naves safirianas moviéndose a formación de ataque, con sus sistemas de armas cargándose y sus escudos al máximo. En cambio, nos enseñaste algo importante, continuó Wei. Nos enseñaste que tu especie cree que la misericordia es debilidad. Nos enseñaste que piensas que proteger a inocentes nos hace inferiores. Nos enseñaste que consideras la vida humana sin valor. Las naves safirianas comenzaron a disparar. Rayos de energía y misiles cruzaron el espacio hacia la flota humana. Wei observó las armas acercándose en su pantalla y sonrió. Estabas equivocado al pensar que los humanos somos débiles, dijo. Pero tenías razón en una cosa, somos diferentes a otras especies.
No peleamos guerras como lo hacen las potencias galácticas civilizadas. No seguimos reglas de combate honorable ni protegemos a los no combatientes. Las armas zafirianas alcanzaron la flota humana, impactando en escudos y blindajes. Varias naves humanas sufrieron daños, pero ninguna fue destruida en la primera ráfaga. Cuando asesinan a nuestros niños, dijo Wei, dejamos de ser civilizados. La respuesta de la flota humana fue algo que los zafirianos nunca habían visto. En lugar de devolver el fuego con armas de energía o misiles, las naves humanas comenzaron a acelerar directamente hacia la formación zafiriana. Iban a embestir las naves enemigas. Imposible, dijo Kate Bar. Ninguna especie sacrificaría sus propias naves en ataques suicidas. No tiene sentido táctico. La nave Venganza lideraba la carga, disparando sus armas continuamente, pero también transmitiendo en todas las frecuencias. El mensaje no era para los zafirianos, sino para su propia flota. Recuerden Kepler 442b, dijo. Recuerden a los niños que asesinaron. Recuerden que piensan que somos débiles porque nos importan las vidas inocentes. Muéstrenles qué pasa cuando los humanos dejan de preocuparse por sus propias vidas. La primera nave humana en alcanzar la línea zafiriana fue un carguero convertido llamado Nueva Mumbai. Su capitán, un exoficial de la Marina Mercante que perdió a su hija en la masacre de Kepler 442b, no intentó esquivar el fuego zafiriano. En cambio, apuntó su nave directamente al mayor acorazado enemigo y sobrecargó su núcleo de reactor. La explosión destruyó ambas naves al instante, y la onda expansiva dañó 3 naves zafirianas más, desorganizando por completo su formación. Pero los humanos no habían terminado. A medida que más naves humanas llegaban a la línea zafiriana, usaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Las naves con sistemas de armas dañados embestían a las naves enemigas. Las tripulaciones con sistemas de soporte vital fallando despresurizaban sus naves y seguían luchando en trajes espaciales. Cuando las naves eran abordadas por tropas zafirianas, las tripulaciones humanas activaban sistemas de autodestrucción en lugar de rendirse. El almirante Kate Bar observó con horror cómo su flota superior era destruida sistemáticamente por un enemigo que luchaba como animales salvajes. Los humanos parecían no preocuparse por su propia supervivencia, tratando sus naves y vidas como munición para gastar contra sus enemigos. Señor, necesitamos retirarnos, dijo su oficial táctico. Ya hemos perdido 60 naves, y los humanos siguen viniendo. No, dijo Kate Bar. Somos la tercera flota zafiriana. Nunca hemos retrocedido en batalla. No seremos derrotados por primitivos. Pero la batalla ya estaba perdida. La flota humana se había dividido en grupos más pequeños que cazaban naves zafirianas individuales. Cuando una nave zafiriana intentaba huir, las naves humanas la perseguían a través de múltiples sistemas estelares. Cuando las tripulaciones enemigas intentaban rendirse, los humanos ignoraban sus transmisiones y seguían atacando. Lo más aterrador no eran las armas o tácticas humanas, sino su unidad. Cada nave humana, desde el mayor acorazado hasta el carguero convertido más pequeño, luchaba con la misma determinación implacable. Era como si toda la flota compartiera una sola mente enfocada en un único objetivo, la destrucción completa de sus enemigos. La capitana Lisa Park comandaba la Venganza de Sara, un crucero pesado construido específicamente para esta guerra. Lideraba un grupo de 12 naves humanas persiguiendo un destructor zafiriano dañado que intentaba escapar. Capitana, la nave enemiga solicita permiso para rendirse, reportó su oficial de comunicaciones. Denegado, respondió Park sin dudar. Sigan disparando. Pero, capitana, las reglas de guerra establecen que debemos aceptar la rendición cuando se ofrece. Park se volvió hacia su oficial. Teniente, ¿aceptaron los zafirianos la rendición de los cargueros que destruyeron hace 6 meses? ¿Aceptaron la rendición de los niños en Kepler 442b? El teniente negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar su rendición ahora?, preguntó Park. Ellos eligieron las reglas cuando comenzaron a asesinar inocentes. Ahora, vivirán bajo esas reglas.
El destructor safiriano explotó bajo el fuego concentrado de las naves humanas. Park inmediatamente dirigió su atención al siguiente objetivo en su pantalla táctica. En la venganza, la almirante Chen Wei coordinaba la fase final de la batalla. La tercera flota safiriana se había reducido a menos de 30 naves, dispersas por el sistema intentando escapar. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del almirante Kate Barr, reportó Torres. Solicita un alto al fuego para discutir términos. Ponlo en pantalla, ordenó Wei. El puente de Kate Barr estaba dañado, con humo y luces de emergencia visibles. El almirante alienígena parecía conmocionado, su arrogancia habitual reemplazada por algo que podría ser miedo. Almirante Chen Wei, propongo un alto al fuego inmediato, dijo. Esta batalla ha durado demasiado. Podemos discutir términos para terminar este conflicto. Wei miró su pantalla táctica. Su propia flota había sufrido grandes pérdidas. Casi 200 naves humanas habían sido destruidas o gravemente dañadas. En circunstancias normales, consideraría negociar, pero estas no eran circunstancias normales. Almirante Kate Barr, mi hermana intentó negociar contigo, dijo Wei. Intentó explicar por qué atacar a civiles estaba mal. La mataste por interferir con tus operaciones. Eso fue diferente, protestó Kate Barr. Esto es un enfrentamiento militar entre iguales. Podemos encontrar una solución que beneficie a ambas especies. Wei sonrió fríamente. Tienes razón. Esto es diferente. Mi hermana intentaba salvar vidas. Yo estoy intentando acabar con ellas. Se volvió hacia su oficial de armas. Apunten a las naves safirianas restantes. Sin sobrevivientes. Almirante, por favor, dijo Kate Barr. Su especie dice valorar la misericordia y la protección de los inocentes. Muestren esa misericordia ahora. Wei miró directamente a la cámara. Tuviste tu oportunidad para la misericordia. Murió con los niños en Kepler 442b. La flota humana reanudó su ataque. En 2 horas, todas las naves safirianas en el sistema fueron destruidas. La nave insignia de Kate Barr fue la última en caer, embestida por una fragata humana dañada cuya tripulación se había ofrecido voluntaria para la misión suicida. Cuando la batalla terminó, la almirante Chen Wei estaba en su puente, observando el campo de escombros que alguna vez fue el orgullo del imperio safiriano. Su flota había logrado una victoria completa, pero el costo fue enorme. Casi un cuarto de sus naves habían desaparecido, y miles de tripulantes humanos habían muerto. Pero el mensaje había sido enviado. La galaxia ahora sabía que los humanos no peleaban guerras como otras especies. No aceptaban rendiciones cuando se había asesinado a inocentes. No mostraban misericordia a quienes no la habían mostrado con niños humanos. Wei activó su sistema de comunicaciones y transmitió un mensaje tanto al espacio humano como a la galaxia en general. Soy la almirante Chen Wei de la Flota de Defensa Humana. La tercera flota safiriana ha sido completamente destruida. Cada nave, cada tripulante, cada rastro de su existencia ha sido eliminado de este sistema. Hizo una pausa, pensando en su hermana Sara y todas las personas inocentes que habían muerto por la agresión safiriana. Que esto sea una lección para cualquier especie que considere dañar a civiles humanos. Les dimos una advertencia hace 6 meses. Mi hermana murió entregando esa advertencia. La ignoraron, y ahora han visto las consecuencias. Wei miró la pantalla táctica que mostraba las ubicaciones de otras flotas safirianas en su imperio. El imperio safiriano eligió hacer de esto una guerra de exterminio cuando asesinó a 300.000 inocentes. Aceptamos esos términos. Cazaremos cada nave safiriana, destruiremos cada base safiriana y eliminaremos cada rastro de su civilización de la galaxia. Las noticias de la batalla de la nebulosa carmesí se extendieron por la galaxia en días. La destrucción completa de la tercera flota safiriana conmocionó a todas las especies navegantes del espacio. La tercera flota había sido considerada una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia, y los humanos la habían destruido en un solo enfrentamiento. Pero lo que realmente aterrorizó a otras especies no fue la victoria humana, sino la forma en que lucharon.
Los humanos trataron sus propias naves y tripulaciones como recursos desechables en pos de la destrucción de sus enemigos. Ignoraron intentos de rendición y no mostraron misericordia con los vencidos. Más perturbador aún, transmitieron grabaciones de la batalla por toda la galaxia junto con imágenes de la destrucción de Kepler 442b. El mensaje era claro: esto es lo que les pasa a quienes dañan a niños humanos. El Consejo Galáctico, una alianza de 12 especies navegantes principales, convocó una sesión de emergencia para discutir la amenaza humana. Algunos miembros abogaron por una intervención militar inmediata para detener la expansión humana. Otros sugirieron intentar un contacto diplomático para negociar una resolución pacífica. Pero en el Imperio Zafiriano, solo había pánico. Los humanos habían demostrado que podían destruir la flota zafiriana más poderosa y dejaron claro que continuarían sus ataques hasta que cada zafiriano estuviera muerto. El emperador Stan apareció en transmisiones públicas, llamando a todas las fuerzas zafirianas a unirse contra la amenaza humana. Prometió que el imperio movilizaría todo su poder militar para aplastar la rebelión humana. No entendía que los humanos no estaban rebelándose. Estaban cazando, y apenas habían comenzado. La gran sala de asambleas del Consejo Galáctico nunca había visto tanto caos. Representantes de 12 especies diferentes discutían en sus idiomas, mientras los dispositivos de traducción luchaban por seguirles el paso. En el centro de la sala, un enorme holograma mostraba las consecuencias de la batalla de la nebulosa carmesí. Campos de escombros donde alguna vez patrulló la tercera flota zafiriana, y naves humanas cazando sistemáticamente a los sobrevivientes. El almirante de flota Borak de la Hegemonía estaba en el podio del orador. La Hegemonía era una especie guerrera que había gobernado por fuerza militar durante más de 1000 años y nunca había perdido un conflicto importante. Compañeros del Consejo, la voz de Borak resonó en la sala. Nos enfrentamos a una amenaza sin igual en la historia galáctica. Estos humanos han destruido una de las flotas más poderosas del espacio conocido usando tácticas que violan todos los principios de la guerra civilizada. La embajadora Calandra de las minas de cristal flotaba cerca del techo, su cuerpo translúcido pulsando con diferentes colores mientras hablaba. Los humanos han demostrado capacidades que superan nuestras estimaciones previas. Su unidad en batalla sugiere un nivel de coordinación que podría rivalizar con nuestra propia conciencia colectiva. Luchan como animales, escupió el comandante Tess de los Cazadores del Vacío. Sin honor, sin misericordia, sin respeto por las reglas tradicionales de combate. Hay que detenerlos antes de que su salvajismo se extienda a otras especies. La alta consejera Mirtanis de los Beltar levantó la mano para pedir atención. Los Beltar eran conocidos en la galaxia por su filosofía pacífica y habilidades diplomáticas. Tal vez deberíamos intentar negociar con los humanos. Todo conflicto puede resolverse mediante el diálogo si se aborda correctamente. La asamblea estalló en voces enfurecidas. Algunas especies apoyaban la acción militar, otras favorecían la diplomacia, y unas pocas sugerían simplemente evitar el espacio humano por completo. A través de todo esto, el almirante Borak observaba las pantallas tácticas que mostraban los movimientos de la flota humana. Los humanos no se comportaban como ninguna especie que la hegemonía hubiera enfrentado. En lugar de consolidar su victoria y asegurar su territorio, dividían sus fuerzas y atacaban múltiples posiciones zafirianas simultáneamente. Era estratégicamente absurdo, pero de alguna manera funcionaba. Silencio, rugió Borak, su voz amplificada por el sistema de altavoces de la sala. He estudiado las grabaciones de la batalla. He analizado las tácticas y tecnología humanas. Sé cómo derrotarlos. La sala se silenció mientras todos los ojos se volvían hacia el comandante de la hegemonía. Los humanos ganaron su primera batalla por sorpresa y sacrificio. Tomaron desprevenidos a los zafirianos con tácticas suicidas que ninguna especie racional emplearía. Pero el coraje y la desesperación no pueden superar la tecnología y los números superiores. Borak activó el holograma, mostrando las ubicaciones de las fuerzas militares en la galaxia. Propongo que el Consejo Galáctico forme una fuerza militar conjunta para contener la amenaza humana. Contribuiremos con nuestras naves de guerra más avanzadas y nuestros comandantes más experimentados.
Los humanos no enfrentarán una flota, sino el poder combinado de 12 civilizaciones. La embajadora Calandra pulsó un azul profundo que indicaba preocupación. Almirante, los humanos han demostrado capacidades inusuales. Tal vez deberíamos estudiar sus tácticas más cuidadosamente antes de enfrentarlos en combate directo. Ya he estudiado sus tácticas, respondió Borak. Son efectivas contra un solo enemigo, pero fallarán contra una defensa coordinada. Los humanos dependen de respuestas emocionales en lugar de estrategias lógicas. Explotaremos esa debilidad. El debate continuó por varias horas, pero el resultado era inevitable. El miedo a la expansión humana superó la cautela diplomática. Una por una, las especies del Consejo votaron por contribuir con naves y tripulaciones a una fuerza militar conjunta bajo el mando de la hegemonía. Solo los Beltar votaron en contra de la acción militar, insistiendo en que la diplomacia seguía siendo la mejor opción. Su objeción fue registrada pero anulada por la mayoría. 3 semanas después, la flota más grande en la historia galáctica se reunió en el borde del espacio del Consejo. Más de 1000 naves de guerra de 12 especies diferentes formaron una formación masiva. Cada especie había contribuido con sus naves más avanzadas y sus tripulaciones más experimentadas. El almirante Borak comandaba la flota conjunta desde su nave insignia, la Conquista Eterna, un dreadnought de la hegemonía armado con armas capaces de destruir ciudades enteras y protegido por escudos que podían resistir el bombardeo de una flota enemiga completa. Almirante, estamos recibiendo datos de sensores de largo alcance sobre los movimientos de la flota humana, reportó su oficial de inteligencia. Parece que están concentrando sus fuerzas para un gran ataque contra el mundo natal zafiriano. Borak estudió la pantalla táctica. La flota humana se dirigía hacia el corazón del imperio zafiriano, como había predicho, siguiendo sus emociones en lugar de una estrategia militar sólida. Excelente, dijo. Los interceptaremos antes de que lleguen al espacio zafiriano. Los humanos esperan enfrentar solo la resistencia zafiriana. En cambio, se encontrarán con el poder total del Consejo Galáctico. Pero Borak había cometido un error crítico en su análisis. Asumió que la flota humana que se dirigía al mundo natal zafiriano era su fuerza principal. No sabía que la almirante Chen Wei había aprendido de los informes de inteligencia del Consejo. Sabía de la flota conjunta que se estaba formando y había planeado en consecuencia. Mientras la armada masiva de Borak esperaba interceptar el ataque humano al mundo natal zafiriano, pequeñas flotas humanas comenzaron a aparecer por todo el espacio del Consejo. Atacaron sin previo aviso bases militares, astilleros y edificios gubernamentales. El primer objetivo fue el sistema capital de la hegemonía. La almirante Park, comandando una fuerza de 50 naves humanas, emergió del hiperespacio directamente sobre las plataformas de defensa orbital del planeta. Las plataformas eran estructuras masivas diseñadas para proteger el mundo natal de flotas invasoras, pero nunca habían enfrentado un enemigo que embistiera naves dañadas contra sistemas críticos. Señor, los humanos están atacando las plataformas orbitales, reportó el comandante de la plataforma al alto mando de la hegemonía. No usan tácticas convencionales. Están estrellando sus naves deliberadamente contra nuestros sistemas defensivos. En 6 horas, todas las plataformas orbitales fueron destruidas o dañadas irreparablemente. La flota humana luego comenzó a atacar edificios gubernamentales en la superficie del planeta con bombardeos de precisión. No intentaban conquistar el mundo, buscaban paralizar la capacidad de la hegemonía para coordinar operaciones militares. Ataques similares ocurrieron simultáneamente por todo el espacio del Consejo. Las fuerzas humanas atacaron los centros de procesamiento principales de las minas de cristal, el astillero principal de los cazadores del vacío y los cuarteles militares de otras 8 especies. Cada ataque seguía el mismo patrón: fuerza abrumadora aplicada con precisión quirúrgica a objetivos militares y gubernamentales. El almirante Borak recibió informes de los ataques mientras su flota aún estaba en hiperespacio, viajando para interceptar la fuerza humana principal. Señor, recibimos transmisiones de emergencia de todos los mundos natales del Consejo, reportó su oficial de comunicaciones. Cada especie miembro está bajo ataque por fuerzas humanas. Imposible, dijo Borak.
Nuestra inteligencia indicaba que los humanos solo tienen 800 naves en total. No pueden estar atacándonos en todas partes a la vez. Su oficial de inteligencia revisó los flujos de datos provenientes de toda la galaxia. Señor, parece que los humanos tienen más naves de lo que estimamos. Han convertido naves civiles en naves de guerra y reclutado tripulantes de toda su población. Su fuerza total de flota podría superar las 3000 naves. Borak sintió algo que nunca había experimentado antes. Duda. Los humanos lo habían engañado sobre sus verdaderas capacidades. Peor aún, estaban librando un tipo de guerra completamente diferente al que él había preparado. Señor, recibimos una transmisión prioritaria del alto mando de la hegemonía, continuó el oficial de comunicaciones. Ordenan que regresemos de inmediato para defender el mundo natal. Negativo, respondió Borak. Continuaremos hacia el punto de interceptación. La flota humana principal sigue siendo nuestro objetivo principal. Pero mientras hablaba, Borak recibía órdenes similares de las otras. Especies del Consejo. Cada miembro de la flota conjunta estaba siendo llamado para defender su propio territorio. La alianza se desmoronaba antes de siquiera poder enfrentarse al enemigo. En horas, su poderosa flota de 1000 naves se redujo a menos de 200 naves de la hegemonía. Pero Borak era un guerrero. Nunca había retrocedido en batalla, y no comenzaría ahora. Continuamos la misión, ordenó. 200 naves de la hegemonía son más que suficientes para destruir la flota humana. La flota de la hegemonía salió del hiperespacio en el punto de interceptación calculado, lista para enfrentarse a la fuerza humana principal en una batalla decisiva. En cambio, encontraron espacio vacío. Señor, no hay naves humanas en esta ubicación, reportó el oficial de sensores. Los escaneos de largo alcance no muestran rastro de naves enemigas. Borak miró la pantalla táctica vacía. Según los informes de inteligencia, una enorme flota humana debería haber estado en esta ubicación horas atrás. O la inteligencia estaba equivocada, o los humanos habían cambiado sus planes. Señor, recibimos una transmisión de una fuente desconocida, dijo el oficial de comunicaciones. Está en una frecuencia militar de la hegemonía. Ponla en pantalla. La pantalla principal mostró el puente de una nave de guerra humana. La almirante Chen Wei estaba en el centro, con una expresión tranquila y confiada. Almirante Borak, supongo, dijo. Soy la almirante Chen Wei de la flota de defensa humana. He estado esperando conocerte. ¿Dónde está tu flota, humana?, exigió Borak. Nuestra inteligencia indicaba que estarían en esta ubicación. Wei sonrió. Tu inteligencia era correcta. Planeábamos atacar el mundo natal zafiriano, pero luego supimos de tu flota conjunta. Decidimos que eliminar las capacidades militares del Consejo era más importante que una victoria simbólica. Borak sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estás diciendo? Mientras armabas tu gran coalición, estudiamos a cada especie miembro. Aprendimos sobre sus bases militares, sus astilleros, sus centros de mando. Luego dividimos nuestras fuerzas y atacamos todo lo que importaba para su esfuerzo de guerra. La pantalla táctica se activó, mostrando actualizaciones en tiempo real de toda la galaxia. Borak observó con horror cómo iconos rojos marcaban la destrucción de instalaciones militares del Consejo en docenas de mundos. Para ahora, la mayoría de tus aliados han perdido su capacidad para construir o reparar naves de guerra, continuó Wei. Sus defensas orbitales han desaparecido. Sus estructuras de mando están desorganizadas y sus gobiernos están en caos. Estás mintiendo, dijo Borak. Ninguna especie podría coordinar una operación tan compleja en múltiples sistemas estelares. La expresión de Wei se endureció. Todavía no entiendes con qué estás lidiando, ¿verdad? ¿Piensas que esto es una guerra entre gobiernos o fuerzas militares? No lo es. Es una guerra entre especies, y cada humano en la galaxia es un soldado. Hizo un gesto hacia algo fuera de pantalla, y la pantalla mostró imágenes de los ataques humanos en mundos del Consejo. Borak vio su propia ciudad capital ardiendo, con naves humanas realizando ataques de precisión en objetivos militares mientras evitaban áreas civiles.
No intentamos conquistar sus mundos, explicó Wei. No nos interesa gobernar a otras especies. Tenemos un solo objetivo, la eliminación completa de cualquiera que amenace a civiles humanos. El Consejo nunca amenazó a sus civiles, protestó Borak. Estábamos intentando detener su expansión agresiva. Los ojos de Wei brillaron con ira. Se aliaron con la especie que asesinó a 300.000 humanos inocentes. Contribuyeron con naves y tripulaciones para ayudarlos a luchar contra nosotros. Eso los hace cómplices de un genocidio. El canal de comunicación se silenció por un momento mientras Borak procesaba lo que escuchaba. Los humanos no estaban librando una campaña militar. Estaban llevando a cabo una guerra de venganza contra todos los que habían apoyado a sus enemigos. Almirante Chen Wei, propongo un alto al fuego inmediato, dijo. La hegemonía está dispuesta a retirar su apoyo a los zafirianos y negociar un tratado de paz. Wei negó con la cabeza. Tuviste tu oportunidad para la paz. Terminó cuando decidiste ayudar a la especie que mató a nuestros niños. Se inclinó hacia adelante, y Borak pudo ver la determinación fría en sus ojos. Almirante Borak, eres un guerrero. Entiendes el concepto de guerra total. Eso es lo que esto es. Cazaremos cada nave que luchó contra nosotros, destruiremos cada base que apoyó a nuestros enemigos y eliminaremos cada gobierno que eligió oponerse a nosotros. La transmisión terminó, dejando a Borak mirando una pantalla en blanco. Sus oficiales esperaban órdenes, pero el almirante no tenía idea de qué hacer a continuación. Su gran coalición se había desmoronado. Sus aliados estaban bajo ataque, y sus enemigos habían demostrado capacidades que superaban sus peores temores. Por primera vez en su larga carrera militar, Borak tuvo que considerar la posibilidad de la derrota. Los humanos lo habían superado estratégicamente, lo habían vencido tácticamente y habían demostrado un nivel de coordinación que desafiaba cualquier explicación. Pero lo peor fue darse cuenta de que esto era solo el comienzo. Los humanos apenas habían iniciado su campaña, y ya habían paralizado las capacidades militares de 12 especies diferentes. Borak miró su pantalla táctica, que mostraba las ubicaciones de las flotas humanas restantes en la galaxia. Se movían con propósito hacia sus próximos objetivos, coordinando sus ataques con una eficiencia que sugería que compartían una sola voluntad colectiva. Finalmente entendió lo que el almirante Chen Wei había intentado decirle. Esto no era una guerra entre militares. Era una guerra entre especies. Y los humanos habían convertido toda su civilización en un arma diseñada para un solo propósito, la venganza. Un año después de la destrucción de la flota conjunta del Consejo Galáctico, la galaxia apenas se parecía a lo que había sido antes de la guerra. El gran imperio zafiriano, que había gobernado 17 sistemas estelares durante 3 siglos, ahora era solo escombros radiactivos y espacio vacío. Cada mundo zafiriano había sido destruido sistemáticamente, cada nave cazada y eliminada, cada rastro de su civilización borrado de la existencia. La almirante Chen Wei estaba en la cubierta de observación de la venganza, mirando lo que alguna vez fue el mundo natal zafiriano. Donde antes orbitaba un planeta de 12.000 millones de alienígenas alrededor de una estrella amarilla, ahora solo había una nube expansiva de polvo y metal. Los humanos no habían conquistado el mundo, lo habían destruido por completo, despedazándolo con armas cinéticas masivas hasta que no quedó nada más que escombros cósmicos. Almirante, recibimos los informes finales del Sector 7, anunció el comandante Torres. El capitán Martínez confirma que el último puesto zafiriano ha sido eliminado. No hay fuerzas militares zafirianas sobrevivientes en ninguna parte de la galaxia. Wei asintió sin emoción. Los zafirianos aprendieron demasiado tarde lo que significaba asesinar a niños humanos. Cada miembro de su especie estaba muerto. Sus mundos eran cenizas y su imperio era historia. Pero los humanos no habían terminado. ¿Cuál es el estado de nuestras operaciones contra las especies del Consejo?, preguntó Wei. Torres consultó su tableta de datos. El mundo natal de la hegemonía cayó hace 6 meses. Sus fuerzas militares han sido completamente destruidas, y su gobierno se rindió incondicionalmente. Las minas de cristal intentaron huir más allá del borde galáctico,
pero nuestras flotas de persecución las alcanzaron hace 3 semanas. Sin sobrevivientes. Wei caminó hacia la pantalla táctica que mostraba el estado actual de la galaxia. Las zonas rojas marcaban áreas donde las flotas humanas aún realizaban operaciones militares. Las zonas amarillas indicaban especies que se habían rendido y ahora estaban bajo ocupación humana. Solo quedaban unas pocas zonas verdes, mostrando especies que aún no habían sido conquistadas. Los cazadores del vacío siguen luchando, continuó Torres, pero su fuerza de flota se ha reducido en un 70%. La almirante Park estima que sus fuerzas restantes serán eliminadas en los próximos 2 meses. ¿Y las demás? La mayoría de las especies del Consejo se rindieron tras ver lo que pasó con la hegemonía y las minas de cristal. Los Taluri firmaron un tratado de capitulación total la semana pasada. La Federación Nexus ofreció entregar toda su flota a cambio de gobernar sus propios mundos bajo supervisión humana. Wei estudió la pantalla, notando cómo el equilibrio de poder galáctico había cambiado tan rápidamente. Hace 18 meses, la humanidad era una especie menor que la mayoría de los alienígenas consideraban primitiva y débil. Ahora controlaban u ocupaban territorios que alguna vez pertenecieron a las civilizaciones más poderosas del espacio conocido. Pero la transformación no había sido fácil. El costo de la guerra había sido enorme. Casi la mitad de la población adulta de la Tierra se había ofrecido como voluntaria para el servicio militar, dejando industrias enteras dependientes de niños y trabajadores ancianos. Cada nave humana, desde naves militares hasta transportes civiles, había sido convertida para operaciones de combate. Toda la economía humana se había reestructurado alrededor de un solo objetivo: ganar la guerra contra cualquiera que hubiera apoyado el asesinato de humanos inocentes. Señor, recibimos una transmisión prioritaria de la delegación Beltar, reportó Torres. Solicitan permiso para hablar con usted. Wei consideró la solicitud. Los Beltar eran la única especie del Consejo que había votado en contra de la acción militar cuando se formó la flota conjunta. Habían abogado consistentemente por una resolución pacífica del conflicto y nunca habían contribuido con naves o recursos para luchar contra la humanidad. Pásalos, ordenó Wei. La pantalla principal mostró a la alta consejera Mirtanis, la principal diplomática de los Beltar. Su piel plateada parecía más opaca que durante su conversación hace 3 años, y sus ojos reflejaban el peso de lo que su pueblo había presenciado. Almirante Chen Wei, gracias por aceptar hablar con nosotros, dijo Mirtanis, su voz con la calidad musical característica de su especie. Vengo hoy no como representante del Consejo derrotado, sino como alguien que espera evitar más derramamiento de sangre. Alta consejera, estoy escuchando, respondió Wei. Pero debo recordarte que tu pueblo fue parte del Consejo que votó por formar una alianza militar contra la humanidad. Eso no es exacto, almirante. Los Beltar votamos en contra de la acción militar. Abogamos por una resolución diplomática desde el principio. Nunca contribuimos con naves o personal a la flota conjunta que atacó sus fuerzas. Wei verificó sus registros. Los Beltar tenían razón. Habían sido la única especie del Consejo que se opuso constantemente a la acción militar contra la humanidad. ¿Qué quieres, alta consejera?, preguntó Wei. Quiero entender por qué continúa esta guerra, respondió Mirtanis. El Imperio Zafiriano ha sido completamente destruido. La especie que atacó a tu pueblo ya no existe. El Consejo que los apoyó ha sido disuelto. ¿Por qué las fuerzas humanas siguen atacando mundos que no representan una amenaza para tu pueblo? Wei guardó silencio por un momento, considerando cómo explicar las acciones de la humanidad a una especie que valoraba la paz por encima de todo. Alta consejera, tu pueblo se enorgullece de entender diferentes culturas y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Pero no creo que entiendas bien a los humanos. Entonces, ayúdame a entender, dijo Mirtanis. Ayúdame a entender por qué una especie que dice valorar la vida inocente está librando una guerra de exterminio total contra civilizaciones que nunca dañaron a civiles humanos. Wei activó la pantalla, mostrando imágenes del ataque a Kepler 442b. La pantalla se llenó con imágenes de ciudades en llamas, escuelas destruidas y los restos de cápsulas de escape atacadas deliberadamente por armas zafirianas.
Esas civilizaciones votaron por ayudar a la especie que hizo esto, dijo Wei en voz baja. Contribuyeron con naves y tripulaciones para luchar contra nosotros mientras buscábamos justicia por los niños asesinados. Eso los hace cómplices de un genocidio. Pero, almirante, muchas de esas especies simplemente seguían las recomendaciones de sus asesores militares. No entendían el contexto completo del conflicto. Seguramente algo de misericordia es apropiado para quienes actuaron por ignorancia en lugar de malicia. Wei miró directamente a la cámara. Alta consejera, déjame hacerte una pregunta. Si alguien ayudó a asesinar a tus hijos y luego afirmó que no entendía lo que hacía, ¿los perdonarías? Myrtanis guardó silencio por varios momentos. Los Beltar eran conocidos por su cuidadosa consideración de cuestiones morales complejas. Intentaría entender sus motivaciones, dijo finalmente. Buscaría educarlos sobre las consecuencias de sus acciones. Trabajaría para asegurar que tales errores nunca volvieran a ocurrir. Esa es la diferencia entre los humanos y tú, respondió Wei. No perdonamos a quienes ayudan a asesinar a nuestros hijos. Los cazamos y los eliminamos para que nunca puedan volver a hacerlo. Pero, almirante, este enfoque hará de la humanidad enemigos de todas las especies de la galaxia. Están creando un ciclo de violencia que nunca terminará. Wei sonrió, pero no había calidez en la expresión. Alta consejera, sigues pensando en esto de la manera equivocada. No intentamos hacer amigos con otras especies. No buscamos construir una comunidad galáctica basada en la cooperación y el entendimiento mutuo. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica, mostrando las posiciones de las flotas humanas en toda la galaxia. Estamos estableciendo un nuevo orden donde nadie volverá a pensar que dañar a civiles humanos es aceptable. Estamos demostrando que hay consecuencias por apoyar a quienes asesinan a nuestra gente. Estamos asegurándonos de que cada especie en la galaxia entienda un hecho simple: los humanos recuerdan y nunca perdonan. Myrtanis intentó un enfoque diferente. Almirante, seguramente puedes ver que esta guerra ya ha cumplido tus objetivos. Los zafirianos son extintos. El Consejo está disuelto. Ninguna especie en la galaxia se atrevería a atacar a civiles humanos ahora. Has ganado. ¿Por qué seguir matando? Porque ganar no es suficiente, respondió Wei. Necesitamos asegurarnos de que ninguna generación futura de alienígenas repita los errores de los zafirianos y el Consejo. Necesitamos establecer el dominio humano tan completamente que la idea de amenazar a nuestra gente sea impensable. ¿Y qué pasa con los civiles inocentes en los mundos que están atacando? ¿Qué pasa con los niños y familias que no tuvieron nada que ver con las decisiones de sus gobiernos? La expresión de Wei se endureció. Deberían haber pensado en los civiles inocentes antes de que sus gobiernos decidieran ayudar a nuestros enemigos. La conversación continuó por otra hora, pero quedó claro que no había solución diplomática posible. Los humanos habían transformado su dolor y rabia en un arma que remodelaría la galaxia. No estaban interesados en negociar, comprometerse o mostrar misericordia. Querían una victoria completa y seguridad absoluta para su pueblo, sin importar el costo para otras especies. Tras terminar la conversación con los Beltar, Wei regresó a su centro de mando, donde su equipo planificaba la siguiente fase de operaciones. Almirante, hemos completado el análisis de las amenazas militares restantes, reportó el coronel Harrison, su oficial de planificación estratégica. El colectivo cuántico aún tiene aproximadamente 50 naves de guerra escondidas en el borde exterior. La Alianza de Comerciantes Libres se niega a rendirse y está realizando operaciones de guerrilla desde bases móviles. ¿Qué hay de las amenazas no militares?, preguntó Wei. Los informes de inteligencia indican que varias especies están intentando desarrollar nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas humanas. Los arquitectos están trabajando en sistemas de defensa autónomos que no requieren tripulantes que puedan ser afectados por la guerra psicológica humana. Wei estudió los informes. Incluso después de un año de conquista sistemática, aún había especies que creían que podían resistir la expansión humana. No entendían que la guerra había cambiado a la humanidad de manera fundamental. Coronel, quiero que entiendas algo, dijo Wei.
Esta guerra nos ha enseñado que no podemos confiar en ninguna especie alienígena para tomar decisiones que no amenacen vidas humanas. La única forma de garantizar nuestra seguridad es asegurar nuestro dominio completo. Activó el sistema de comunicación galáctica que le permitía transmitir a todos los mundos habitados simultáneamente. Soy la almirante Chen Wei de la Flota de Defensa Humana. Hablo a todas las especies alienígenas que puedan recibir esta transmisión. Hace 18 meses, sus líderes tuvieron una elección. Podían haberse negado a apoyar a la especie que asesinó a humanos inocentes. En cambio, eligieron formar alianzas militares contra nosotros. La transmisión se recibía en miles de mundos en toda la galaxia, en cientos de idiomas y métodos de comunicación diferentes. Las consecuencias de esa elección ahora deberían ser claras para todos. El Imperio Zafiriano ya no existe. El Consejo Galáctico ha sido disuelto. Cada especie que contribuyó con fuerzas militares para luchar contra la humanidad ha sido conquistada o destruida. Wei hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras resonara en la galaxia. Pero nuestra campaña no ha terminado. Seguiremos cazando las fuerzas militares restantes que se opusieron a nosotros. Continuaremos ocupando mundos cuyos gobiernos apoyaron a nuestros enemigos. Seguiremos esta guerra hasta que toda amenaza potencial a los civiles humanos haya sido eliminada. Miró directamente a la cámara, sabiendo que sus palabras serían escuchadas por miles de millones de civiles alienígenas en cientos de mundos. A las especies que ya se han rendido, cooperen con los administradores humanos, sigan las leyes humanas, y se les permitirá vivir en paz bajo nuestra protección. A las especies que continúan resistiendo, recuerden qué pasó con los zafirianos. Wei terminó la transmisión y volvió su atención a la pantalla táctica. Aún había trabajo por hacer. La galaxia era vasta, y todavía había especies que creían que podían esconderse de la justicia humana o desarrollar armas para resistir la expansión humana. Estaban equivocadas. Los humanos habían aprendido algo importante durante su campaña de conquista. Cuando enfocaban toda su civilización en un solo objetivo, podían lograr cosas que otras especies consideraban imposibles. Habían destruido el imperio más poderoso de la galaxia, conquistado civilizaciones que existían desde hacía miles de años y se habían establecido como la fuerza militar dominante en el espacio conocido. Y lo habían hecho todo en nombre de 300.000 personas inocentes que murieron en un mundo lejano llamado Kepler 442b. La guerra no había terminado. Continuaría hasta que cada especie en la galaxia entendiera que dañar a humanos tenía un precio que ninguna civilización podía permitirse pagar. Los alienígenas habían ignorado la advertencia que la capitana Sarah Chen murió entregando. Ahora vivirían con las consecuencias de ese error mientras sus especies sobrevivieran. 5 años después de que comenzara la guerra, la galaxia estaba en silencio. La almirante Chen Wei caminaba por los corredores de la Estación de Comando Galáctico, la enorme instalación espacial que alguna vez albergó la sala de asambleas del Consejo Galáctico. Ahora servía como el centro administrativo para el control humano sobre la galaxia. Los pasillos que alguna vez resonaron con los debates de 12 especies diferentes ahora contenían solo voces humanas, tecnología humana y autoridad humana. Wei se detuvo en la cubierta de observación central, mirando el espacio alrededor de la estación. Cientos de naves de guerra humanas patrullaban la zona en perfecta formación. Estas no eran las naves civiles convertidas ni los cargueros modificados que ganaron las primeras batallas de la guerra. Eran naves militares diseñadas y construidas durante la campaña de 5 años que había remodelado la civilización galáctica. Almirante, la ceremonia final de rendición está lista para comenzar, anunció la capitana Rivera, la nueva asistente de Wei. Rivera era joven, nacida después de que comenzara la guerra, pero había crecido en una galaxia donde la humanidad reinaba suprema. Wei asintió y se dirigió a la sala de asambleas principal. La vasta cámara había sido rediseñada desde que los humanos tomaron el control. Donde antes había asientos para representantes de 12 especies, ahora había una sola plataforma donde los administradores humanos manejaban los asuntos de gobernar la galaxia. Hoy era especial. Hoy marcaba el fin formal de la última resistencia organizada al dominio humano. La ceremonia se transmitía a todos los mundos habitados de la galaxia.
Wei tomó su posición en el podio central y miró a los representantes de las últimas especies libres que se habían reunido para rendirse. La alta consejera Myrtanis de los Beltar estaba al frente del grupo. Su piel plateada parecía más opaca que durante su conversación hace 3 años, y sus ojos mostraban el peso de lo que su pueblo había presenciado. Detrás de ella estaban representantes de una docena de especies menores que habían logrado evitar la conquista escondiéndose en sistemas estelares remotos o huyendo más allá del borde galáctico. Ahora incluso ellos habían sido encontrados y traídos ante la autoridad humana. Alta consejera Myrtanis, dijo Wei, su voz resonando claramente por el sistema de audio de la cámara. Solicitaste esta reunión para discutir la rendición de las especies libres restantes. Estoy preparada para escuchar tu propuesta. Myrtanis dio un paso adelante, su voz musical tensa por el agotamiento. Almirante Chen Wei, vengo hoy representando a los últimos gobiernos independientes de esta galaxia. Nos rendimos formalmente todas las fuerzas militares, todas las reclamaciones territoriales y toda autoridad política a la administración humana. Wei estudió a la diplomática alienígena. Los Beltar habían sobrevivido más tiempo que la mayoría de las especies porque se opusieron constantemente a la acción militar contra la humanidad. Pero incluso su filosofía pacifista no los había protegido de las consecuencias de pertenecer al consejo que apoyó a los zafirianos. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó Wei. Solo pedimos que nuestro pueblo pueda seguir existiendo, respondió Myrtanis. Aceptaremos el gobierno humano, las leyes humanas y la supervisión humana. Solo pedimos el derecho a preservar nuestras culturas y criar a nuestros hijos en paz. Wei consideró la solicitud. Durante los últimos 5 años, había escuchado súplicas similares de docenas de especies. Algunas habían recibido autonomía limitada bajo supervisión humana. Otras habían sido reubicadas en mundos designados donde podían vivir bajo estricta vigilancia. Unas pocas especies que habían cometido crímenes particularmente graves contra la humanidad habían sido eliminadas por completo. Alta consejera, tu pueblo votó en contra de la acción militar cuando el Consejo decidió si luchar contra nosotros, dijo Wei. Eso se tomará en consideración. Los Beltar podrán mantener sus prácticas culturales bajo supervisión humana. El alivio se reflejó en el rostro de Myrtanis. Gracias, almirante. ¿Qué pasa con las otras especies? Wei miró a los otros representantes. Algunos habían sido aliados de los zafirianos. Otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando las fuerzas humanas se expandieron a su territorio. Cada especie será evaluada según sus acciones durante la guerra, anunció Wei. Aquellas que apoyaron activamente a nuestros enemigos serán reubicadas en mundos restringidos. Las que intentaron permanecer neutrales recibirán autogobierno limitado bajo supervisión humana. Las que asistieron activamente a las fuerzas humanas tendrán mayor autonomía. La ceremonia de rendición continuó durante varias horas mientras cada especie firmaba formalmente documentos que transferían toda autoridad a la administración humana. Cuando terminó, Wei permaneció en la cámara, mirando los asientos vacíos donde alguna vez los diplomáticos alienígenas debatieron la política galáctica. La capitana Rivera se acercó con una tableta de datos que contenía los últimos informes de inteligencia. Almirante, hemos recibido actualizaciones de la flota de exploración del espacio profundo. Han hecho contacto con 3 nuevas civilizaciones más allá del borde galáctico. Wei tomó la tableta y revisó la información. La flota de espacio profundo se estableció hace 2 años para localizar cualquier amenaza restante a la seguridad humana. Su misión era encontrar civilizaciones alienígenas antes de que esas civilizaciones encontraran a la humanidad. ¿Cuál es la evaluación de estas nuevas especies?, preguntó Wei. Capacidades mixtas, almirante. 2 de ellas parecen ser civilizaciones preindustriales que no representan una amenaza inmediata. La tercera, los Corbani, ha alcanzado el viaje interestelar, pero su nivel tecnológico es aproximadamente equivalente a donde estaba la humanidad hace 50 años. Wei estudió el análisis táctico. Los Corbani tenían una pequeña flota de naves de exploración y habían establecido colonias en varios sistemas estelares cercanos. Según los informes de inteligencia,
aún no habían descubierto la existencia de la galaxia principal. ¿Recomendaciones?, preguntó Wei. El equipo de análisis sugiere contactar a los Corbani para evaluar sus intenciones. Si parecen pacíficos, podríamos establecerlos como un protectorado bajo guía humana. Si muestran tendencias agresivas, podríamos eliminar sus capacidades espaciales antes de que se conviertan en una amenaza. Wei consideró las opciones. El enfoque humano para tratar con especies alienígenas había evolucionado significativamente durante los 5 años de guerra. En los primeros días, hubo debate sobre la misericordia, la respuesta proporcional y la ética de la guerra total. Esos debates terminaron cuando la galaxia aprendió que los humanos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a su pueblo. Programa una reunión con el Estado Mayor del Comando de Espacio Profundo, ordenó Wei. Necesitamos desarrollar un protocolo de contacto para nuevas especies. Deben entender desde el principio qué pasa con las civilizaciones que amenazan los intereses humanos. Rivera tomó nota en su tableta. Sí, almirante. ¿También debemos informarles sobre la historia de la guerra? ¿Hacerles saber qué pasó con los zafirianos y las especies del Consejo? Absolutamente, respondió Wei. Las nuevas especies deben entender que la galaxia tiene reglas ahora, reglas humanas. Pueden elegir seguir esas reglas y vivir en paz, o pueden elegir ignorarlas y enfrentar las consecuencias. Wei caminó hacia la pantalla principal que mostraba un mapa de la galaxia. El territorio humano estaba marcado en azul, cubriendo aproximadamente el 60% del espacio conocido. Las áreas restantes eran deshabitadas o contenían especies viviendo bajo supervisión humana. Era una galaxia muy diferente a la que existía hace 5 años. Las grandes civilizaciones que alguna vez abarcaron cientos de sistemas estelares ahora eran notas históricas. El imperio zafiriano estaba extinto. La hegemonía estaba dispersa en una docena de mundos prisión. Las minas de cristal habían sido cazadas hasta la extinción cuando intentaron huir más allá del borde galáctico. Pero la transformación no se limitó a la conquista militar. Los administradores humanos habían pasado años estudiando los gobiernos, economías y estructuras sociales de las especies conquistadas. Habían aprendido qué sistemas funcionaban y cuáles llevaban al conflicto. Más importante aún, habían aprendido cómo prevenir el desarrollo de futuras amenazas a la seguridad humana. Almirante, recibimos una transmisión desde la Tierra, anunció Rivera. La presidenta Williams desea discutir las nuevas políticas de administración colonial. Wei activó el sistema de comunicación de largo alcance. La presidenta Williams apareció en la pantalla, hablando desde su oficina en la sede reconstruida de las Naciones Unidas. La presidenta parecía mayor de lo que sus años indicaban, desgastada por la carga de gobernar no solo a la humanidad, sino a toda una galaxia. Almirante Chen Wei, felicitaciones por completar el proceso de rendición, dijo Williams. La eliminación final de la resistencia organizada marca un hito significativo en nuestra expansión. Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el estado de las nuevas políticas coloniales? Williams consultó sus notas. La Oficina de Administración Colonial ha completado su análisis de las estructuras de gobierno para diferentes especies alienígenas. Recomiendan un sistema de 3 niveles basado en la cooperación histórica de cada especie con las fuerzas humanas. Wei escuchó mientras la presidenta explicaba las nuevas políticas. Las especies de nivel 1, aquellas que asistieron activamente a la humanidad durante la guerra, recibirían una autonomía significativa bajo supervisión humana. Las especies de nivel 2, que permanecieron neutrales, vivirían bajo administración humana directa, pero podrían mantener sus prácticas culturales. Las especies de nivel 3, que apoyaron a los enemigos humanos, serían reubicadas en mundos restringidos donde podrían ser vigiladas de cerca. ¿Qué pasa con las especies que podrían descubrirse en el futuro?, preguntó Wei. La oficina recomienda contacto y evaluación inmediatos. Las nuevas especies tendrán una elección simple: aceptar la autoridad humana y vivir en paz o resistir y enfrentar la eliminación. No habrá opciones neutrales. Wei asintió. La política tenía sentido desde una perspectiva de seguridad.
La guerra había enseñado a la humanidad que permitir a las especies alienígenas tomar decisiones independientes sobre la seguridad humana era demasiado peligroso. Señora Presidenta, ¿qué hay de las consecuencias a largo plazo de estas políticas? Algunos de los nuestros expresan preocupación por gobernar poblaciones alienígenas que nos superan ampliamente en número. Williams guardó silencio por un momento. La presidenta había envejecido significativamente durante los años de guerra, y Wei podía ver el peso de las decisiones difíciles en su expresión. Almirante, hace 5 años, nuestra especie enfrentó la extinción. Civilizaciones alienígenas que se consideraban superiores a nosotros estaban preparadas para cazar y eliminar a cada humano en la galaxia. Habrían tenido éxito si no hubiéramos estado dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Wei recordó esos primeros días de la guerra, cuando las fuerzas humanas estaban superadas en número y armamento por enemigos con miles de años de experiencia militar. Ahora somos la especie dominante en la galaxia, continuó Williams. Tenemos el poder para asegurar que ninguna civilización alienígena vuelva a representar una amenaza para los niños humanos. La pregunta es si estamos dispuestos a usar ese poder de manera responsable. ¿Y su conclusión, señora Presidenta? Mi conclusión es que no podemos permitirnos ser generosos con la seguridad de nuestra gente. No podemos permitirnos dar a las especies alienígenas el beneficio de la duda. No podemos asumir que las intenciones pacíficas de hoy seguirán siendo pacíficas mañana. Wei entendió. La guerra había cambiado a la humanidad de manera fundamental. Habían aprendido que su supervivencia no dependía de la buena voluntad de otras especies, sino de su propia fuerza y determinación. Las nuevas políticas se implementarán de inmediato, anunció Williams. Cada mundo alienígena será puesto bajo supervisión humana directa. Cada fuerza militar alienígena será disuelta o integrada en estructuras de mando humanas. Cada gobierno alienígena será reemplazado por administradores humanos. Tras finalizar la conversación con la Tierra, Wei regresó a su oficina y activó la red de comunicación galáctica. Su mensaje sería transmitido a cada mundo habitado, en cada idioma, a cada especie que quedaba en la galaxia. Soy la almirante Chen Wei, comandante de las Fuerzas Galácticas Humanas. Hace 5 años, civilizaciones alienígenas eligieron apoyar el asesinato de civiles humanos inocentes. Hoy completamos el proceso de asegurar que tal elección nunca vuelva a hacerse. Hizo una pausa, pensando en la capitana Sarah Chen y todas las personas inocentes que murieron porque las especies alienígenas pensaban que las vidas humanas eran prescindibles. La galaxia ahora opera bajo la ley humana, la administración humana y la protección humana. Cada especie que permanece ha elegido aceptar esta realidad en lugar de enfrentar la extinción. Fue la elección correcta. Wei miró la pantalla táctica que mostraba las flotas de patrulla humanas en toda la galaxia. Miles de naves de guerra mantenían una vigilancia constante contra cualquier amenaza potencial a la seguridad humana. A las especies que se han rendido, sigan las leyes humanas, cooperen con los administradores humanos, y vivirán en paz y seguridad. A cualquier civilización que pueda existir más allá de nuestro conocimiento actual, entiendan que esta galaxia pertenece a la humanidad. Pueden elegir aceptar nuestra autoridad y unirse a nuestra comunidad, o pueden elegir resistir y compartir el destino de los zafirianos. Wei terminó la transmisión y volvió a observar el mapa galáctico. La transformación estaba completa. Donde alguna vez hubo docenas de civilizaciones independientes compitiendo por recursos y territorio, ahora había una sola autoridad unificada dedicada a proteger los intereses humanos. La advertencia había sido dada hace 5 años por una capitana de nave moribunda que creía que los alienígenas podían ser razonados. La capitana Sarah Chen había intentado explicar que los humanos eran diferentes, que no abandonaban a los suyos, que recordaban a quienes dañaban a los inocentes. Los alienígenas ignoraron esa advertencia. Eligieron creer que los humanos eran débiles porque se preocupaban por las vidas inocentes. Eligieron apoyar el genocidio porque pensaban que los niños humanos eran prescindibles. Ahora, la galaxia entendía el precio de ese error. Las naves de guerra humanas patrullaban cada ruta comercial. Las leyes humanas gobernaban cada transacción. Los administradores humanos supervisaban cada gobierno.
Las grandes civilizaciones que alguna vez dominaron la política galáctica ahora eran piezas de museo. Sus historias se preservaban como ejemplos de lo que le sucedía a las especies que subestimaban la determinación humana. Al final, los alienígenas tenían razón en una cosa: los humanos eran diferentes a otras especies. Pero se equivocaron sobre lo que significaba esa diferencia. No significaba que los humanos fueran débiles. Significaba que recordaban cómo odiar. Y en una galaxia donde la supervivencia dependía de la fuerza, ese odio se había convertido en la base de un nuevo orden que aseguraría que ningún niño humano volviera a morir porque los alienígenas pensaban que sus vidas no importaban. La advertencia había sido ignorada. La consecuencia fue una galaxia gobernada por la especie que la había entregado.